Buenas tardes también a todos los que están ya, como cada 8 días, conectados, escuchando la palabra de Dios. Me ha llevado alrededor de 8 meses estar hablando acerca de la religión. Y puedo decir que Dios nos ha ayudado. Y digo Dios, escúchenlo bien, es Dios el que por su gracia y amor nos ha estado ayudando. ¿Sabes que hay personas que han decidido ya dejar sus religiones? Y ya lo están haciendo y se están comunicando. Nosotros somos pocos aquí en Tehuacán. A todos los que nos escuchan desde Estados Unidos y a otros países ahorita están, no somos muchos. Quiero comunicarles, no somos una superestructura, somos un pequeño grupo apenas. Lo decimos con humildad y con sencillez de corazón. Pero lo que Dios ha puesto en nuestro corazón ha surgido efecto. Y hay gente que sin escuchar lo que el día de hoy vamos a estudiar, ya están saliéndose de su religión. Pero hay algo. Hay personas que no están de acuerdo con nosotros. Porque yo he dicho en muchas predicaciones que ¿qué haces en un lugar en donde el predicador es ladrón? No vive la palabra de Dios. Yo les he dicho, salte de. Entonces hay gente que nos ha esgrimado con la propia escritura y nos ha dicho que el libro de Hebreos dice que la gente tiene que congregarse. Y yo no estoy en contra de eso. Yo lo he dicho. La gente tiene que congregarse. El problema es dónde. Porque si de congregarse se trata, pues vámonos a la iglesia católica. ¿Qué les parece? Ahí se congrega la gente. Y ellos dicen que tienen la palabra de Dios. Si de congregarse se trata, vámonos con los testigos de Jehová, aquí al Salón del Reino, en la Colonia México, en varios lugares acá que hay. Si de congregarse se trata, pues vámonos con los mormones. Pero no se trata de congregarnos. Se trata de congregarnos con quien hace la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. Entonces, yo no digo que soy el único. Puedo dar testimonio que a mucha gente, no a pocos, les he dado direcciones de otros lugares en donde yo sé que yo no voy a llegar. Y les digo, mira, yo no puedo ayudarte, pero allá en tal lugar hay una persona que te puede ayudar y les doy alguna dirección, que hay pocas, muy pocas personas en quien confiar. Y esto es bíblico. El mensaje lo he titulado Sal de la religión. Sal de tu religión. Esa es la conclusión de 8 meses de estar estudiando y analizando y comprobando la veracidad de la palabra de Dios en los estudios. Entonces el tema es sal de tu religión. Pero bueno, si yo le dijera a la gente sal de tu religión con toda justicia y con toda razón, dirían, ¿y tú quién caramba eres? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Bueno, yo no soy nada, pero yo voy a tomar la escritura, ¿sí? Y voy a decirte lo que dice Dios o qué decisión debes de tomar. ¿Por qué? Porque ahí está el clásico religioso que dice, es que yo soy de cuna metodista, ahí nací, ahí me tengo que quedar. Es más, han acuñado un dicho que dice más o menos del siguiente modo: si ahí naciste y si ahí te convertiste, dicen que se convirtieron, ni siquiera se convirtieron, pero bueno, si ahí te convertiste, ahí quédate, ahí estate. Así han acuñado un dicho muchas personas. Y déjame decirte que yo te lo digo con todo el corazón, con todo mi amor, voy a abrir la escritura y te voy a decir lo que Dios te señala respecto de la religión, que aclaro, que esté mal con Dios. Este estudio no se debe de juzgar por sí solo, porque hay quien nos critica, Hay quien está, es más, varias de las personas que ahorita están conectadas, porque son muchos, desde el norte y sur del país, son criticados y como les digo, son esgrimados también ellos y les dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que no te tienes que congregar en ninguna parte? A fuerzas quieren que se vayan a dar los diezmos con el pastor holgazán, que ni trabaja, que ni le importan las ovejas, ni nada, pero la cosa es congregarse, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar una respuesta bíblica para que con conciencia limpia puedas atender a lo que Dios dice. Este mensaje, de hecho, no se debe de juzgar, o le pido que que la gente que lo vaya a escuchar no lo juzgue por sí solo, porque este mensaje es como la conclusión de alrededor de 22 o 23 mensajes, no sé cuántos, a cuántos ya llegamos. Creo que son 23 o 24 mensajes.
Con este serían 25. 25 estudios de la religión, en donde hablamos de la hipocresía, en donde hablamos del honor de Dios, en donde hablamos acerca de cómo distorsiona la razón, cómo te convierte en un desadaptado social la religión, cómo te roba los conceptos del espiritual. Todo lo que hablamos acerca de la religión, ¿verdad? El resumen o el final o la conclusión sería lo que hoy vamos a estudiar. Salte de tu religión. Vamos a orar, a pedirle a Dios su ayuda, su bendición. Padre, muchas gracias, Dios. Y aunque sabemos que hay quien está inconforme con que le digamos a la gente que salga de su religión, es obvio, Dios, quieren dinero, quieren tener más gente para que tengan dinero, muchos. Señor, hoy te pido que nos ayudes con tu palabra, que nos bendigas y que seas tú y que sea tu palabra la que predomine en esta hora. Muchas gracias, Dios. Amén. Sal de tu religión. Es el título de esta enseñanza. Voy a ocupar más versículos en este día que en otras predicaciones que he dado en este lugar respecto de la religión. Y he decidido hacer eso porque yo quiero que hoy tenga poder la palabra de Dios. O sea, que tenga poder. Poder, ¿por qué? Porque como he dicho, tanto nosotros hemos sido criticados como personas en otros lugares son criticados a veces por sus familiares religiosos, y no pocos, por sus familiares religiosos, en donde ellos prefieren a veces sentarse a escuchar una enseñanza en sus casas a solas, y como he dicho, son criticados y dicen, es que eso, ¿dónde está en la Biblia? Dicen así, ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar la Escritura de muchas maneras, ¿sí? Y antes de ello quiero aclarar, antes de exhortarles a que se salgan de sus religiones, pero rápido, que se salgan de parte de Dios, yo quiero aclarar que cuando la Biblia dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, se refiere a un grupo de personas que estando en persecución se habían dejado de congregar por miedo. Entonces dice, no te dejes de congregar, congrégate. Pero obvio, era una iglesia cristiana que, como habla ahí Hebreos acerca de los fundamentos del arrepentimiento, del bautismo, ¿verdad? De la imposición de manos, etcétera, era una iglesia con fundamentos. Una iglesia, ¿verdad? Verdadera, una iglesia como la Escritura nos marca. Oye, ¿por qué me voy a retirar de una iglesia en donde el pastor se esfuerza por amor a Dios y a su prójimo, ¿verdad? Me han hablado de muchos lugares en donde los pastores ni trabajan, somos holgazanes y tienen congregaciones bien pequeñitas y se andan en la calle que orando por los enfermos, ¿verdad? Aquí en Tehuacán igual hay, ¿verdad? Esas gentes no sirven, no saben ni a qué cosas están, ¿verdad? ¿Para qué viven? Pero y he dicho, ¿por qué me voy a salir de un lugar en donde se vive la santidad? ¿Por qué? Porque hay personas, nos hemos encontrado varias personas que no quieren congregarse en ningún lugar, pero no tanto porque hayan analizado que el pecado está en algunas iglesias, no, sino porque a veces vamos a suponer que un día los reprendieron y les dijeron, ¿sabes qué? Es que tú no estás haciendo las cosas como se debe, y son de esos clásicos rencillosos, rencorosos, que andan vagando por ahí por las calles, ¿verdad? Discúlpame el término, porque si quiero, debo de ser justo en lo que estoy hablando. Entonces hay personas que se alejan de las iglesias por cómo los trataron, dicen ellos. Es que me hicieron, es que me dijeron. Oye, espérame, pues si la iglesia no es un lugar en donde todos te arrullan, ni te apapachan, ni te levantan. La iglesia es un lugar en donde vamos a amar y a servir, y en donde a veces vamos a ser exhortados y reprendidos por algo que hayamos hecho mal, si es que así es la cosa. Pero déjame decirte que cuando yo me refiero a salirse de la religión, no estoy quebrantando aquel mandamiento de Hebreos. Al contrario, yo soy partidario de que una persona, hace poco me escribió una persona y me dijo, estoy en mi casa, estoy escuchando audios, ¿qué hago? Le digo, bien, Dios ha bendecido mucha gente a través de escuchar audios en su casa, pero escúcheme, pídale a Dios y busque un lugar. Así le dije, busque un lugar.
Si no le dije, véngase conmigo acá, aquí, no. Busque usted un lugar allá en donde está, pídale a Dios para que usted se incorpore, encuentre un lugar en donde vivan la santidad y busquen verdaderamente a Dios. Creo que es un deber eso. O sea, si hay una iglesia verdadera, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar nada más? O sea, como hay personas, dicen, no, yo escucho prédicas de Paul Washer los domingos, escucho prédicas de este fulano, del otro fulano, de aquel fulano. No, queridos, la Biblia dice que hay que congregarse. Pero el punto no es ese. Repito, el punto es ¿dónde me voy a congregar? Es obligación de cualquier persona que tiene un lugar en donde hay buen testimonio, en donde se están haciendo las cosas bien, que no pida perfección, que no pida y diga, no, yo quiero una iglesia en donde nunca jamás pongan a nadie en disciplina, en donde nunca jamás haya ninguna diferencia entre los hermanos. Oye, pues entonces no existe. Porque yo veo en Corintios que en algún momento ellos llegaron a tener ciertas situaciones complicadas en la iglesia. Y entonces, ¿sabes qué? Llegó Pablo, puso orden y vámonos. Sacó al perverso que andaba en fornicación, puso orden, reprendió a todos, les dijo, no se engañen, les dijo, no erréis, ¿verdad? Ni los injustos ni los avaros heredarán el reino de Dios. O sea, en las iglesias aún verdaderas puede haber situaciones, puede suceder que de repente un hermano le robe a otro. Entonces el pastor llegará y le dirá, y comprobará el robo, entonces agarrará y le dirá al que robó, ¿sabes qué? Fuera de la iglesia, no puedes estar en la iglesia, vas a estar allá, te vamos a orar por ti, ayudarte por fuera, vamos a hacer una labor contigo, la iglesia va a orar, pero aquí no puedes estar, ¿sí? En las iglesias aún verdaderas, o sea, para aquellos que andan vagando, buscando a la iglesia súper especial, a la iglesia en donde no vean ningún defectito, ¿verdad? Si tú me dices, es que yo no voy de esa iglesia porque un día el hijo del pastor, el hermano Ricardo, yo lo vi que un día dijo una mentira, ¿verdad? Y ya por eso ya no voy a congregarme ahí, y pierdes de vista muchas cosas en donde aún los hijos de un ministro no son perfectos, y yo lo estuvimos enseñando en algún otro momento. O sea, la perfección en ese sentido no existe. Ahora, si ves a mi hijo todo el tiempo diciendo mentiras, de rebelde, de necio, y no te sales de esta congregación, tú estás mal. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ayudar a mis hijos, menos te voy a ayudar a ti. Esa es la realidad. Y lo estudiamos cuando hablamos acerca de un pastor conforme el corazón de Dios. La iglesia perfecta no existe. ¿Sí? Hay iglesias donde puede haber diferencias y situaciones, pero el asunto no está en que las haya, sino si un pastor lleno de amor y de temor de Dios ve al que robó y lo saca y lo lleva, vámonos para afuera, ¿verdad? Y no anda invitando a orar a la amargada, al rencoroso, al borracho, ¿verdad? Como les he dado el testimonio de una iglesia en donde había un borracho, porque eso fue verdad, que se alejaba 2-3 meses y luego regresaba y danzaba en la iglesia y levantaba sus manos y hablaba en lenguas. Luego se iba 2 meses y les dije, cuando yo pregunté, ¿y él por qué hace eso? Es que cuando se desaparece, que le agarra la borrachera 2 meses, 3 meses, lo que sea, y luego regresa y viene aquí a danzar, y lo aceptan, y le dicen hermano, y danza y brinca y todo. Yo hasta lo veía y dice, yo quisiera, o sea, se ve bien bonito cómo se levanta así, sobre el piso. ¿Sabes? Ahí, yo, en esa iglesia de la que te hablo, de esa iglesia me retiré. Hablé con los pastores y les dije, ustedes están mal con Dios, me retiro. Y recuerdo que cuando yo salí de esa congregación llamado Centro de Fe, Esperanza y Amor, hablé con varios líderes y le dije al pastor anciano, usted cura con liviandad la herida del pueblo. Porque le estaba yo reclamando que los chavos que estaban ahí ensayando para alabanza, muy bonito ahí en la congregación, andaban también echándole el vino en sus bocas, ¿verdad? Y le estaba yo reclamando eso, ¿sí? Entonces, queridos, es cierto que no te debes de alejar de una iglesia que sea correcta. Pero es totalmente cierto que en donde tú veas que el pastor vive en pecado, que no predica lo que debe de predicar, tú debes de retirarte, aunque lo veas, que digas, te puedes decir, es que no es adúltero, es que no le roba a nadie, tiene buenas intenciones, sí, pero no tiene el evangelio en su corazón. O sea, no predica lo que tiene que predicar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Segunda de Timoteo capítulo 3, y entramos ya de lleno a la palabra. Aclaro que cuando una iglesia verdadera llega a tener algún conflicto o situaciones de pecado, hay un orden, hay disciplinas, y no nada más recibirle el diezmo y que siga como siga, no hay problema. Claro que no. Segunda de Timoteo capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice aquí, a estos evita. Ok. Lo que estamos leyendo no es palabra mía. Porque tú, como dije antes, puedes decir, ¿y quién es este que me está diciendo sal de tu religión? Cuando yo digo sal de tu religión, repito, me refiero a la religión que mencioné o de la que estuve hablando durante más de 20 estudios, a la religión que practica la hipocresía, a la religión en donde tiene pastores que ni siquiera sirven a Dios, ni aman a Dios y con su familia ni siquiera pueden. A eso me refería. Todo lo que escuchaste, repito, todo lo anterior que hemos estudiado ampara este llamado, sal de la religión. Ahora, aquí lo que estamos leyendo es el llamado de Dios. Sí. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este texto lo tocamos en la primera enseñanza, en donde hablamos de la religión, el origen de la religión. Sí. Dice que iban a venir tiempos peligrosos porque iban a venir muchas personas hablando de parte de Dios, pero en este caso con pecados internos, con una vida no agradable delante de los ojos de Dios, amadores de sí mismos. ¿Sí? Yo he pensado mucho en predicadores que no se ven tan mal, pero que ellos, o sea, como que nada más quieren que la gente les sirva únicamente. He pensado en muchos ministerios que lejos de servir a su prójimo, de servir a sus congregaciones, únicamente lo que buscan es estar, pues ellos solitos, aislados, ni siquiera sirven a las demás personas. Y eso, déjame decirte, no es correcto. Recibiendo sueldos, nada más, mandando, ordenando, hagas esto, hagas el otro, cosa que no hizo Jesús. Ahora, comento esto. ¿Por qué? Porque los pecados que vienen aquí mencionados respecto a aquellos líderes y religiones, ¿verdad? De los que está hablando, son pecados ocultos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, el asunto de lo peligroso, dije en otro momento, es que hay pastores que a leguas se les ve el pecado, como acá es Luna. Es un impío ese hombre. Se le ve el pecado a leguas. A muchos pastores y de muchas religiones se les ve el pecado, pero inmediatamente los que son pastores y son adúlteros, se les ve el pecado a leguas. Pero hay muchos que no se les ve y de los cuales aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, tienen apariencia de piedad, o sea, no se nota mucho su pecado. Por eso a mucha gente le cuesta trabajo dejar su religión. Le cuesta trabajo porque le dicen, aquí naciste y aquí te quedas. Y le dicen, pero a ver, ¿qué está haciendo mal el pastor? El pastor predica, el pastor se esfuerza, etcétera. Sí, pero no tiene la doctrina sana. Le dice a la gente, acepta a Cristo en tu corazón, y la gente no cambia realmente, ¿verdad? Entonces, queridos, hay que ser muy, muy apegados a la palabra y escudriñar mucho lo que dice aquí la palabra para tomar una decisión de salirse de esos lugares, ¿verdad? En donde no se predica ni se vive la palabra de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí está la instrucción de parte de Dios. No dice Pablo, ve y predícales, aunque es bueno, ¿no? De alguna manera a veces tener la esperanza ahí y predicarles, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en este momento no le dice, no dice aquí Dios, no dice predícales. Dice, a estos evita. O sea, ¿qué es evitar a alguien?
O sea, tú no puedes decir, yo estoy evitando, o para hacer caso a lo que dice la Escritura, pues sí, yo me voy a seguir congregando, ya sé que el pastor no predica como debe, ya sé que su familia está bien mal, ya sé que hacen las cosas no correctamente, pero bueno, yo ahí me quedo. Entonces, ¿cómo vas a obedecer lo que dice aquí la Escritura? O sea, a ver, razonemos. ¿Qué quiere decir evita? ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Exacto. Aquí estamos razonando, aquí localmente, aquí en Tehuacán. Dicen que no hay que frecuentarlos, pero si yo me quedo ahí, pero si yo estoy viendo que las cosas están mal, que las cosas no funcionan como se debe y yo me quiero quedar ahí, o sea, yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo sé que esta predicación y este estudio puede hasta traer confusión en algunas personas, particularmente porque, obvio, imagínate que en una congregación en donde el que diezmaba semanalmente 500 pesos, por así decirlo, de repente diga, es que aquí las cosas están mal, yo ya no me voy a congregar. ¿Sabes qué? En algunos les va a afectar, pero no su corazón, no que digan, se va un alma. No, porque los ven como mercancía, ya les he dicho en algunos grupos. O sea, no es que se va un alma, no es que se va alguien que se puede perder, no, eso ni les preocupa en la religión, sino que les preocupa que se va una fuente de ingreso. Sí. Es como si en una fábrica se me descompuso una máquina, ya no va a haber ingreso. Así igualito ven a la gente, ¿sabes qué? Ya se fue, se salió, se fue. Sí, lo que les interesa es el dinero. Les hablé de una persona, y esto fue cierto acá en Veracruz, en donde una mujer pidió una cita con el pastor. Pasaron 3 meses, no se la dio. Pero pasados estos 3 meses llegó un hombre con un sobre amarillo y le dijo, usted está falta en sus diezmos, así que póngase a cuentas. ¿Sí me entiendes? Y la gente a veces tiene como que algo sincero en su mente, de verdad. O sea, algo sincero es que dice, no, es que me hablan de Dios, ellos me predicaron, me voy a quedar con ellos, aunque estén mal. Pero la gente dice, no, ¿qué tal si pego contra Dios? En que yo me salga, en que yo no me congregue, ¿verdad? Porque inmediatamente cuando la gente deja de congregarse, ahí están, vete a congregar, tienes que estar ahí con los hermanos, tienes que estar ahí escuchando la palabra de Dios. Bueno, pero si la persona está viendo que las cosas están mal en su congregación, que no están viviendo la santidad, la justicia, que no están haciendo lo correcto, pues la Escritura le dice, a estos evítalos. O sea, no te juntes con ellos, no los frecuentes, no estés con ellos. Pero hermano, llevo 10 años aquí en la congregación, ¿verdad? Nicodemo también tenía ya quizás la mayor parte de su vida, toda su vida o la mayor parte de su vida estudiando. Y Jesús le dijo, pues no te sirve, ni has nacido de nuevo. Punto. ¿Sí? Y ahorita voy a dar más versículos porque obvio hay muchas preguntas, ¿verdad? Y si me quedo ahí los rescato a todos, y si me quedo ahí lucho para que todos se conviertan, ¿verdad? Bueno, también te voy a dar alguna respuesta para esto, ¿verdad? Mateo capítulo 15 versículo 13 y 14. Salte de esas iglesias, sean evangélicas, pentecostales, bautistas. No importa la denominación que tengan y que en algún momento hayan estado bien. Metodistas, mis respetos para los metodistas de aquellos años cuando empezaron, mis respetos para ellos. No así para los metodistas de estos tiempos, que son una bola de impíos, que permiten el pecado ahí en sus congregaciones. Queridos, ¿cómo te vas a quedar en un lugar en donde en el grupo de jóvenes están ahí manoseando? Y he dicho bien, algunos dicen, ¿y por qué dices esos términos? Porque es la verdad. Porque es la verdad, porque ahí están ahí haciendo cosas, embarazándose hasta las mujeres, nadie pone orden, nadie dice, pues todos pecamos ya, pues si fornicaron, ni modo, hay que casarlos y los casan y hacen fiesta, etcétera. Y no importa que estén viendo toda clase de maldad y pecado, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego añade, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es que la palabra de Dios es muy clara. Para los que todavía te aferras a tu religión, para los que todavía dices, es que yo quiero estar con ellos. Mira, aquí en el contexto tú lo puedes analizar
después, si gustas estudiar la escritura, está hablando acerca de los fariseos, ¿sí? Más arriba dice, ¿sabes, Jesús, que los fariseos se ofendieron? El fariseo es el bautista de ahora, el evangélico, el pentecostal, el que ves orando por las calles. Yo me los he encontrado, de repente he llegado allá a visitar gente y vienen con su maletita y llegan, ahí están un rato, luego se van y yo pregunto, ¿y qué está haciendo? Es que es pastor. ¿Y qué hace? Anda visitando las casas a ver por quién ora, perdiendo el tiempo nada más en vez de que agarre un pico, una pala o que se vaya a una empresa a trabajar. Iglesias de 20 personas, de 30 personas, de 40, de 50 personas, ahí están fregando a la congregación para que los mantenga. Oye, por favor. ¿Sí? Entonces, queridos, no seamos sentimentales en esto. La mayoría de congregaciones que existen, repito, sean pentecostales, sean bautistas, yo te lo puedo decir porque no estoy hablando locuras. Tengo 24 años estudiando, observando, viendo, ¿verdad? Y te puedo decir que la mayor parte de lugares de reunión y la mayor parte de pastores que existen, por lo menos aquí en México, no son pastores ni son congregaciones de Dios y ni tienes por qué estar ahí. Miren, yo he pensado esto. Ahí el evangélico, impío el evangélico, le dice al católico, le predica y le dice, salte de esa religión, que son idólatras, y así pero muy categóricamente. Ellos están bien impíos, codician mujeres, ven pornografía, tienen videos pornográficos, etcétera. Pero sal de la religión, sal de allá, de la católica. ¿Quién de nosotros no le diría a un católico, deja el catolicismo? Todos le diríamos, ¿sí o no? Sal. ¿Y por qué no decirle eso mismo al evangélico que tiene su pastor, que es un impío, codicioso? ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que el católico, porque ocurrió la Inquisición en aquellos años, se hizo, o se sabe que ha habido gran maldad en la iglesia, que entonces nada más de ellos. Ahí están los evangélicos, los pentecostales con los videos de el testigo a tu casa, ¿verdad? Porque dicen, es que con los testigos de Jehová nada, no te acerques, es una secta, etcétera. Querido, la palabra secta es separado. Y todo aquel que se separa de la palabra de Dios es una secta. Sí. Todo aquel que se separa de la palabra de Dios para vivir como quiere es una secta. ¿Sí? Jesús llamó a los fariseos secta también. ¿Sí? Entonces, dice, aquí está hablando, repito, acerca de los fariseos, pero ¿quieres que te recuerde quién era un fariseo? A ver, díganme ustedes, para ver si estudian un poco la palabra. ¿Quién era un fariseo? Un religioso, correcto. ¿Qué hacía un fariseo? ¿Era un asesino? Correcto, acá dicen en Tehuacán que no era un asesino el fariseo. ¿Qué más era? Diezmaba. Escúchenlo, para que tú veas en qué contexto está diciendo, déjalo porque está ciego, ¿verdad? Porque muchos se alarman y dicen, sí, me voy a separar de los mormones porque dicen, ahí creen en que hay que tener 7 mujeres y con las 7 puedes estar. Y cuando mueras todavía, ¿verdad? Te va a dar Dios más premios, ¿verdad? No, sí, hay que alejarse de esos. Hay que alejarse de los testigos de Jehová porque no creen en Jesús. Hay que alejarse de la católica, le llaman secta a todos ellos. Y muchos igual caen en la categoría de secta. Entonces, ¿qué más hacían los fariseos? Díganme. No les gustaba orar, ¿verdad? A los fariseos. Claro que les gustaba orar. Y además lo hacían en público muchos de ellos. Se paraban en las calles y ahí se ponían a clamar. ¿Les gustaba predicar? Claro, dice que recorrían mar y tierra. O sea, no era el que decía, agarro lo más fácil, me voy aquí a la vuelta y aquí le predico. No, esa gente es forzada. Era gente que predicaba verdaderamente y iba y recorría mar y tierra para hacer un prosélito. Pero Jesús añade, y si recuerdan que lo leímos, una vez hecho, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno. O sea, perdónenme, no quiero exagerar, pero es lo que dijo Jesús. Cuando un evangélico impío anda ahí predicándole en la calle a la persona, todos los que vaya agregando a su congregación que no quieran amar verdaderamente la palabra de Dios y que se dejen engañar por él, los hace 2 veces más hijos del infierno. Todo esto lo he explicado en estos 22 estudios, pero es una persona que se allega a una religión, es 2 veces más hijo del infierno. Platiqué con una persona, voy a omitir nombres, pero es un matrimonio, para que veas lo que es la religión. El hombre no estuvo en la religión, ella sí. ¿Cómo le cuesta trabajo entender lo de Dios a ella? Y a él no. Él simplemente dice, ay, es que tengo que arrepentirme, es que fallé, es que es esto, es que es el otro. Y un corazón bien bonito, restituyó, dejó la amargura, dejó las cosas malas, me lo dijo así de estas palabras. Sí, es que yo tenía esto en mi corazón, lo dejó.
Pero ¿qué pasa con la pareja que estuvo en la religión? Le cuesta trabajo entender. Es una especie de Nicodemo que dice, caramba, dices que estoy perdido y toda la vida yo he creído que he sido salvo, he hecho tantas cosas, te pueden sacar tantos testimonios, ¿verdad? Así muchos religiosos, es que yo hasta doné el terreno para el templo, hasta hice esto, barría todas las mañanas, etcétera. ¿Qué eso de qué te sirve? Nada más para hacerte 2 veces más hijo del infierno. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Quieres el texto? Hay un estudio completo y está en Mateo 23, ¿verdad? Le haces 2 veces más hijo del infierno. Jesús lo dijo. Pero bueno, ¿por qué Jesús dice aquí, déjalo? ¿Por qué Pablo dice, van a venir tiempos peligrosos? ¿Por qué? ¿Y por qué dice déjalos? ¿O a quién se refiere? Es que cuando tú analizas a quién se refiere, caes en esta cuenta. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pues yo me quedo aquí en mi religión, pues después de todo no son como Cash Luna, respetan un poco más. Después de todo no son como los Fe y Prosperidad, pues no piden tanto dinero, aquí nada más es poco, ¿verdad? Etcétera. Pero no viven la santidad, pero no hay frutos verdaderos de amor, de justicia, de rectitud, porque han abandonado el evangelio de Cristo, porque no predican mensajes de arrepentimiento con total seriedad, porque no invitan a la gente a salir de su impiedad, ¿verdad? Entonces, los fariseos eran lo que ustedes han dicho ahorita, los que han opinado. Eran religiosos, sí, exactamente, no eran asesinos, no eran de una banda de narcotraficantes, desde luego que no, no eran drogos, no eran nada de eso. Por el contrario, eran personas que diezmaban, que oraban públicamente, que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, ¿verdad? Y hacían muchas cosas, ayunaban además, ¿sí? Y eran muy rigurosos en lo que hacían, además no lo hacían a medias. Lo hacían en la forma adecuada, ¿verdad? Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea, imagínate, ¿sí? Entonces, en ese contexto, Jesús dice, toda planta que mi Padre celestial, toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. ¿A quién se refería? A ellos. Esos son plantas que mi Padre no sembró. Conviene meditar esto. Hay muchas plantas ahora. Muchos evangélicos que se les podía aplicar esta palabra, esa planta mi Padre no la sembró. O sea, no es de Dios. Yo puedo hablar de movimientos que sí fueron de Dios, pocos movimientos que fueron de Dios, pero que con el pasar del tiempo cayeron en la categoría de aquellos que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Te puedo hablar de los metodistas, porque he estudiado la historia de ellos, y cómo predicaban. Cómo había sermones fuertes en donde la gente que andaba en el pecado les decían, sois como cerdos, sal de tu pecado. Sí. Movimientos que comenzaron en el espíritu, y muchos otros que conocí, ¿verdad? Algunos otros comenzaron en el espíritu, pero finalmente ¿en qué terminaron? En la carne. Sí. Pero hay muchísimos, escúchenlo, muchísimos grupos, la mayoría, vamos a hablar del 90% de los grupos que existen, evangélicos, pentecostales, bautistas, son como aquellas plantas que el Padre no sembró. Así de fácil. Es una diferencia que tienes que hacer, ¿sí? Porque si yo veo un lugar en donde el predicador una vez tuvo de Dios, tuvo en su corazón las cosas de Dios, ¿sí? Y se fue apagando de él, no puedo decir que es una planta que el Padre no sembró, no. De él puedo decir que tuvo de Dios y que hay que recordarle el camino, que se pare en las sendas y que recuerde la senda antigua, se convierta y se vuelva a Dios. Pero los muchos que hay ahora son plantas que el Padre Celestial no sembró, ¿verdad? Y por tanto serán desarraigados. De alguna manera van a ser desarraigados. Y de hecho ya están desarraigados porque Dios no les da de su Espíritu Santo. Y para predicar y ganar almas se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y ellos no lo tienen. Y son una vergüenza, como hemos estudiado. Y viven en pecado y viven en maldad. Entonces, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Escúchenlo. Muchos pentecostales, pero muchos no son planta que el Padre haya sembrado. Yo he predicado en muchos de esos lugares. O sea, gente que ni siquiera tiene un llamado. Gente que ni siquiera tiene de Dios. Sí, muchos pastores de ahora, ni salvos son. No son salvos. O sea, salvos me refiero, no han sido regenerados en su corazón. No se han apartado del pecado. No tienen una comunión personal con Jesús. A eso me refiero, no son salvos.
Y así se la viven. Así se la viven. Por eso los puedes escuchar hablando groserías, caer en deshonestidades, en robos y muchísimas más cosas. ¿Verdad? Entonces, y Jesús añade aquí, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto no le gusta leer a la gente. Ojalá me escucharan. Por acá por Veracruz muchos escuchan estos audios y yo he andado por aquellos lugares y hay muchísimos grupos, hay comunidades tan pequeñitas que yo las he visto, y en cada comunidad pequeñita, por muy pequeñita que sea, hay algún grupo pentecostal, movimiento independiente o cosas así. Claro, escuchen esto. En los lugares en donde he llegado, el pastor nunca se aparece. Sí, el superintendente, no sé cómo le llaman, porque ahora hasta se aplican títulos que ni vienen en las escrituras. Y dicen ellos, es que el superintendente casi no viene, ya habla con la tesorera, se lleva el dinero y se va, nunca pregunta por nosotros. Y ellos también contentos de que pertenecen y que tienen cobertura. Y le dices, oye, ¿cuál es tu cobertura? No, la cobertura viene desde México. ¿Y qué tiene en México? ¿Qué hay o qué? ¿Qué importa la cobertura si ni siquiera tienen de Dios? Y a la cobertura para muchos es que nos aceptan así de nombre nada más, ¿no? O sea, ya estás con nosotros, punto. ¿Y qué quiere decir que ya estás con nosotros? ¿Qué? ¿Te ministran? ¿Te escudriñan? Vienen por el dinero y se lo llevan. Y hay testimonios acerca del lado de Veracruz. Eso es todo lo que quieren. Pero la gente está contenta porque dice que tiene cobertura, ¿verdad? ¿Sí han oído ese término? La cobertura que debemos de buscar es el cobijo de Dios. Esa es más bonita. Es luz, es descanso, es seguridad. Esa es la verdadera cobertura. La de Dios. ¿Sí? Dice aquí, déjalos, porque son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. A ver, dime si no, lo que estamos leyendo ahorita, lo confirma Pablo posteriormente. Cuando habla de las personas que son amadores de sí mismos, impíos, ¿verdad? Y tienen apariencia de piedad. Y dice, a estos evítalos, o sea, no los frecuentes, como dijeron ustedes. No te acerques a ellos, no estés con ellos, nada tienes que hacer con ellos. Pero es que hablan de Dios, no importa, aléjate. ¿Sí? Dice, y confirma aquí, déjalos porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínate qué complicado ha de haber sido para muchas personas que eran seguidores de los fariseos. Por ejemplo, aquella persona de la cual habla Jesús y dice que recorrieron mar y tierra para ser un prosélito. O sea, haz de cuenta, tú estás lejísimos. Y desde lejos viene un religioso y atravesó montes y valles y lagunas y lagos y lo que sea y llegó hasta ti y te predicó. Y tú estás contento y agradecido porque te predicó. Pero luego vas a Jesús y Jesús te dice, déjalo. Y es lo que pasa con muchas personas. ¿Pero cómo? Vino desde lejos y me amó y aquí estuvo conmigo. Dice, déjalo. No te dice, analiza cuánto hizo por ti. Pero me predicó. O sea, imagínate, qué bonito es que una persona te venga de lejos y te predique y te dé despensas, etcétera. Sí, pero es que no tiene el evangelio. O sea, en el caso del que está hablando Jesús, es del fariseo que oraba, que leía. Escúchalo bien. Hay quien me ha criticado los estudios en internet y dicen y refieren, porque yo hablo mucho acerca de que los religiosos les gusta orar y ayunar mucho, pero es más importante la obediencia. Y ahí me despliegan un montón de textos y dicen, es que es importante orar por esto. Claro, el cristiano que no ora, pues para empezar no es cristiano. Pero el cristiano verdadero no ora un momento en la mañana. En cada momento está con Jesús. Que si tú me preguntas cuánto oras, pues no sé, no te sé decir. No te sé decir. ¿Por qué? Porque pudiera yo decirte que a veces, gran parte del día, estoy orando con Jesús. O sea, yo no estoy en contra de la oración, pero quien le gusta criticar y perder el sentido o no ver el sentido de lo que estamos hablando, cuando hablamos de que a los religiosos les gusta orar, lo que criticamos no es oración, benditas 2 horas de oración. Si es que ese hombre después de esas 2 horas amara a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Fuera una persona honesta, no dijera mentiras, no codiciara a las mujeres, no anduviera ahí diciendo, oyendo alabar a Dios. Y lo voy a decir, porque te digo, o sea, lo que yo hablo no es fruto de años de conocimiento de gentes que ahí están, pueden estar con sus videos pornográficos y luego de ahí se van a masturbar, ¿sí? Pero de ahí se van también a la alabanza.
a orar ahí con Dios. Yo he criticado eso. No critico la oración porque mira, cuando una persona ora, de la oración salen cosas tan hermosas, respuestas de Dios. Y yo considero que todas las cosas que Dios te ha hablado y que les ha hablado a todos los que me escuchan, que luego lo agradeces y dices, Dios me habló en lo que dijiste, no es fruto mío, es fruto de un grupo de hermanos que están orando. Son muchos hermanos los que se ponen a orar en este lugar. Y yo me acerco débil a ellos y les digo, si ustedes no oran, Dios no me va a dar palabra. Yo necesito palabra, necesito que Él me ayude. Y entonces cuando tú escuchas algo, es de Dios porque estamos orando. O sea, no despreciamos ni hacemos a un lado la oración. Pero lo que no agrada es el religioso, como hemos hablado. Aquí, repito, dice, apártate de aquel que hizo todo por irte a predicar, pero pues finalmente te dijo, acepta a Cristo en tu corazón y haz la oración de fe y ya eres salvo. Ahorita por mi dicho, ya eres salvo por la oración de fe que hiciste, pero ya de aquí no importa que cambies o no cambies, eso es un proceso y el proceso pues puede durar 5 años, 6 o toda la vida quizás. El proceso de ir dejando pecados, lo hablé en la salvación por proceso, ¿verdad? Que habla y enseña la religión. Entonces Jesús dice, déjalos porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Híjole. Yo he utilizado siempre un dicho desde hace muchísimos años. Mira, en cuestión de elección en dónde te congregas, es un asunto delicado. ¿Sí? Y yo he dicho de este modo, si tú te equivocas de escuela a donde quieras estudiar alguna ingeniería, hay muchas. Si tú te equivocas, no vas a pasar de que seas un mal ingeniero y con todo respeto, ignorante. ¿Sí? Si te equivocas. Si te equivocas de médico, pues bueno, puedes afectar tu salud y a lo mejor hasta te puede matar. Pero de ahí no pasa, porque a una persona aunque muera, pero está bien con Dios su alma, bendito Dios, ¿verdad? De ahí no pasa, ¿sí? Pero si tú te equivocas del lugar en donde te congregues, del lugar a quien le encomiendas tu alma, ¿por qué? Porque en cierto sentido la gente cuando se congrega en algún lugar, le está poniendo su alma en manos del que va al frente. De hecho, Dios siempre responsabiliza al pastor, al predicador, por el rebaño. Y Dios le va a pedir cuentas al pastor por el rebaño. Por eso dice, mira, mejor no te hagas maestro, dice Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, si yo y mi familia, yo decido perderme, me llevo a mi familia. Pero si yo ando mal y me quiero hacer maestro, porque muchos envanecidamente por eso están en los púlpitos, porque quieren ser vistos por los demás. Si yo quiero enseñarle a otros, aguas. ¿Por qué? Porque vas a recibir mayor condenación. O sea, ya no tan solo eres tú, sino también todos aquellos que te escuchen. Imagínate que yo me pare y te diga, acepta a Cristo en tu corazón y haz la oración de fe, no cambies. Y que llegue una persona, como suelen decirme, hermano, es que no puedo con la pornografía. Y le diga yo, no te preocupes, ahí la llevas. Yo lo estoy engañando. ¿Sí? Y él si me cree, ¿a dónde va a ir? Se va a perder. Mientras el pueblo consideraba a los fariseos como un ejemplo a seguir, porque ellos decían, yo no adultero, yo no hago muchas cosas malas, Dios decía de ellos, son ciegos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban ciegos? Qué absurdo es que una persona te hable de Dios, predique la palabra, ore, ayune, esté dispuesto a hacer muchas cosas y que Dios diga, está ciego. Imagínate, ¿sí? Queridos, la ceguera era porque en realidad no tenían un corazón convertido. Eran como Nicodemo, nunca habían nacido de nuevo. Solo se hicieron religiosos, solo abrieron una Biblia, solo aprendieron a orar, solo aprendieron a decir una frase, acepto a Cristo en mi corazón, nada más que eso. Pero no se convirtieron. O sea, estaban ciegos porque no habían visto jamás su condición delante de Dios, nunca se habían arrepentido, nunca, y no veían ni creían realmente en Jesús, y Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, por eso estaban ciegos, por esa simple y sencilla razón. Y muchas personas
Aunque no sean adúlteros en la religión, aunque se vea el pastor bonachón, así que según le echa ganas, pero que no tenga el evangelio, que no sea regenerado, que no viva una vida en santidad, está ciego. Y dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Es una especie de ejemplo, pero bien lógico. ¿Por qué? Porque si el pastor no puede con su propia vida, ¿podrá con la tuya? Si el pastor no puede él mismo dejar sus malos hábitos, sus pecados, sus iras, sus groserías, sus pornografías, como hay muchísimos que viven así, si él no puede con él mismo, ¿podrá contigo? Si él es ciego, tú también entiende que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, escucha la sentencia. Se repite lo que Jesús dijo. Cuando el fariseo, el religioso, el bautista, el pentecostal va y le predica a una persona y la trae a su congregación, lo hace 2 veces más hijos del infierno. Y aquí dice, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Aquí dice, ambos, los dos van al hoyo. Y así ahorita van muchas personas al hoyo. ¿Por qué? Porque aceptaron como predicador. Mira, he conocido a mucha gente que les predicas la palabra los traspasa, te empiezan a confesar sus pecados y dicen, claro, los confiesan para ser ayudados, no para otra cosa. Y dicen, Dios me habló, Dios me descubrió, yo no soy salvo, yo estoy mal. Pero todo es que vayan con el pastor, el predicador, y empiece él a abrir la escritura y retorcerla y decir, es que ellos te condenan, es que eres salvo por gracia, es que el diablo está minando tu fe. Él está aceptando que nunca fue salvo, que está mal con Dios, que Dios le abrió los ojos, y el otro le está diciendo, no, sí, tú fuiste salvo. Ejemplos como este, me he encontrado muchos, es más, algunos, cuando Dios los traspasa, están tan sensibles, y cuando los vas a ver, parece que se transfiguraron. Algunos hasta te bloquean del celular y te mandan a volar. Pero todo es que hablen con su pastor, en vez de ir con Dios y a la escritura, ¿sí? Si ellos fueran y le dijeran, Dios, me estás hablando, sígueme hablando. Sí, voz de Dios y no de hombre. Y doblaran rodilla y le dijeran a Dios, tú dime lo que debo de hacer. Yo no quiero escuchar a este ni a este. Yo quiero que tú seas el que me hable y el que me diga las cosas. Hace días les puse un ejemplo de una persona que quería platicar conmigo. Y yo estaba en la ciudad en donde estaba esta persona. Y no pudo platicar conmigo. Y después me dijo, qué bueno que no pude platicar contigo. Creo que no me menospreció, y si me hubiera menospreciado, qué bueno, lo acepto. Me dijo, qué bueno que no pude platicar contigo, porque eso me llevó a Dios. Le pedí a Dios, me aclaró esto otro, entendí esto otro. Fíjate. Pero la gente, como he dicho, no le gusta ir a Dios. ¿Qué haces tú? ¿O qué van a hacer muchos que me están escuchando ahorita? Porque hay muchos que se conectan y no sabemos de ustedes. A lo mejor estás en tu religión y amas tu religión todavía y dices, estos estudios están buenos, los combino con mi religión y ahí me la llevo. Pero yo te digo una cosa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a doblar las rodillas? ¿Vas a decirle a Dios, qué hago? O sea, tú ilumíname, pero ilumíname aquí en tu palabra. Yo no quiero que otros me den el alimento digerido según ellos y ya me den el alimento. No. Yo quiero la leche espiritual no adulterada de la que habla la escritura. Yo no le voy a preguntar al pastor, yo le voy a preguntar a Dios mismo, porque a Dios le podemos hablar y lo hemos estudiado en abundancia. Dios, ¿tú qué quieres que yo haga con mi religión? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí el pastor está en pecado. Aquí el otra vez también está en fornicación. El de la alabanza. Y pues no dijo nada. Dijo, pues échale ganas. Y ahí hicieron una oración ahí de arrepentimiento. Y ya pues lo dejaron ahí en la alabanza. Porque, aunque sigue fornicando. Pero ahí está. Pero hay que ir a Dios. Y lo que Dios dice es déjalos. O sea, como que no da opción. Dice, déjalos. Dejarlos es lo mismo que leímos hace rato, no los frecuentes, no te acerques a ellos, pero tienen de Dios porque oran y porque me predicaron y fueron re lejos. Déjalos, están ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. ¿Qué pasa cuando una persona decide no salirse de su religión? ¿Qué pasa? Solo 2 cosas. O sea, me refiero a una persona que está abriendo los ojos y que dice, aquí está mal. Están predicando, no acepta a Cristo y nunca reprenden a la gente por su pecado.
No saben ni lo que es la doctrina de la santidad. ¿Sí? Cosa curiosa cuando Jesús se refiere a este tipo de gente, a estos religiosos, cosa curiosa, pero es para meditar. No dice predícales al liderazgo. Ok, dije y aclaro, en estos puntos no lo dice. Tampoco dice que sea malo ir y predicarles. Tampoco, ¿eh? Y quiero aclararlo porque vas a decir, es que tú vas a desechar todas las religiones. Yo no desecho a nadie, simplemente quiero explicar. Dice, o les dije, ocurren dos cosas nada más. Si una persona viendo que el pecado está en su religión, que los jóvenes todos están destrampados, que no se ama a Dios, que no hay decencia, ¿verdad? A veces ni la forma de vestir, porque a veces la que toca la alabanza anda en minifalda. ¿Han visto? Si no lo saben, sí es cierto. Sí. No hay decencia. Ya está todo desordenado. Mira, ¿cuánta gente así me he encontrado de aquí de Auditec? Que te dicen, ahí están bien malas cosas. Oye, ¿y por qué no te sales? No, pues ahí quiero estar. Pues les gusta el ambiente. Les gusta estar, les gusta que los apapachen, les gusta que estén, no les gusta ser radicales, no les gusta salirse. O a otros le tienen miedo a que en el momento de que salgan de la religión, se les vaya la cobertura. Así lo manejan. Es que en el momento que deje yo, salgo de la cobertura de la iglesia. Estás ya fuera de la cobertura. Una vez unas personas dejaron su religión y se quisieron venir a escuchar la palabra con nosotros. Y el pastor me mandó a decir que me las quería entregar. Yo no quiero hablar nada con ese hombre. Ladrón, era un ladrón. Ladrón, escúchenlo. Ladrón. ¿Sí? Y todavía me manda a decir, como él era pastor, se sentía pastor. Yo no me siento pastor, humildemente te lo digo. Pero mandó a decir que quería hablar conmigo para hacer entrega formal de las almas. Las almas son de Cristo. Y a mí nadie me tiene que entregar nada, y mucho menos un impío hijo del diablo ladrón. Oye, porque no logra entender que es un ladrón, que es un pecador. ¿Sí? Así que no tengas miedo de esos términos, de coberturas y de cosas, de esas cosas. Es mejor tener la cobertura de Dios. Y los metodistas, aunque algún día hayan tenido la cobertura de Dios y del Espíritu Santo, pues ni modo. No fueron fieles, se alejaron. La mayor parte de metodistas que yo conozco, impíos, amargados, adúlteros, muchos. Ocurren dos cosas si te quedas en tu religión. Pero has abierto los ojos y dices, esto está mal. Puede ocurrir que te vuelvas como ellos. O sea, si Dios te habló muchas cosas y entonces ellos empiezan a aligerar las cosas y dicen, es que no hay que ser tan radicales, es que hay que predicar con amor, y empiezas a quedarte ahí, a oír sus argumentos, porque no son los argumentos de Dios. Entonces, ¿qué te va a ocurrir? Que te vas a convertir como ellos. Esa es una de las cosas que pasa. Ejemplo es a tantas personas que Dios les abre los ojos y en vez de salirse de su religión por miedo, ¿dónde me voy a congregar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué cosa voy a hacer? Mira, ahorita voy a dar promesas bíblicas para aquel que decida salirse de su religión, porque Dios no le va a desamparar. Y más porque está dejando el pecado y la maldad de la religión. ¿Sí? Pero hay gente que prefiere, dice, aquí me quedo, aquí me espero. Los encuentras a la vuelta de la esquina, algunos hasta ya los ascendieron de cargo. ¿Sí? No, le dicen tú, es más, oye, tú me estás marcando eso, pero ya te aclaré que no es así, que no hay que ser tan radicales. Mira, vente a tocar la alabanza. O vente, mira, te damos el grupo de aquel, de jóvenes, etcétera. O sea, hasta los empiezan a poner más en alto, ¿verdad? Pero ve lo que dice Jeremías 15:19 rápidamente. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ok, hasta ahí leemos. Qué bonito es este versículo, porque cuando estuve hablando de la religión, cité mucho a Jeremías. El profeta Jeremías fue alguien de los que más predicó en contra de la religión, de la religiosidad de su tiempo. Pero pareciera que llegó un momento en el que Jeremías tuvo un desánimo. Aún siendo Jeremías, tuvo un desánimo, ¿verdad? Y lo expresó. Entonces Dios le habla y le dice, si te convirtieres, en otras versiones dice, si te arrepientes, yo te restauro. Y luego le dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es entresacar lo precioso de lo vil? Hacer la diferencia. Lo vil es la religión. Lo precioso es todo lo que Dios nos pide, la justicia, la santidad. Eso es lo precioso. Es entresacar lo precioso y hacer diferencia con lo vil. Eso es lo que le dijo Jeremías, pero enfocado a la religión de su tiempo. ¿Por qué? Yo me imagino, quiero pensar así, porque Dios reanimó a Jeremías. A lo mejor llegó el momento en que dijo, Dios, pues finalmente no entienden, es correcto lo que estoy hablando, estoy siendo muy exagerado, ¿verdad? Habrá una forma de servirte y ser un poquito más como ellos, ¿verdad? Que pues ellos también te alaban, te bendicen, aunque no en serio, pero lo hacen. Entonces, Dios, ¿será que podré? ¿O habrá alguna manera de también ser como ellos? Comenzar a tener esa aparente bendición que se ve, porque ¿a poco no? Cuando tú ves a los religiosos, dices, órale, qué gozo se les ve de Dios. Los ves ahorita en sus alabanzas y salen y están sonriendo, hermanito. Ojalá así le sonrían a su enemigo y perdonaran. Ojalá la mujer amargada llegara a su casa y realmente abrazara a aquella persona con la que tiene rencillas. Ojalá. Pero ¿a poco no se ve bonito el ambiente religioso? Aquí en Tehuacán me han dicho, oye, ¿y tú por qué no te agregas ahí con los pastores? Aquí hay redes de pastores, ¿verdad? Impíos ellos. Nada tengo que hacer con ellos. Sinceramente, porque no viven la palabra de Dios. Entonces, Jeremías en un momento dado quizás le pareció atractivo aquello. O quizás le dijo a Dios, Dios, creo que estoy siendo muy exagerado porque esa gente no quiere. Y Dios le dice, si te arrepientes yo te restauro. ¿De qué de pensar eso? Entresaca Jeremías lo precioso de lo vil. Lo precioso es servir a Dios con un amor ferviente reflejado en una vida santa. No en decirle te amo. ¿Sí? Lo precioso es vivir en su presencia, alabándole como lo hemos hecho, pero con manos limpias. Eso es lo precioso. Lo precioso es poner en alto su palabra todos los días que se predique, ¿verdad? O todo el tiempo en que se predique, que sea la palabra la máxima autoridad. Eso es lo precioso. Lo precioso es vidas de jóvenes renunciando al pecado, amando y sirviendo a Dios, matrimonios haciendo la obra y buscando a Dios, ¿verdad? Y respetándose. Eso es lo precioso. Pero lo vil, Jeremías, lo vil es lo que han hecho ellos. Lo vil es que se han apartado de mí. Lo vil es que oran y levantan sus manos y dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahí lo dice Jeremías, ¿verdad? Templo de Jehová. Pero ahora librados somos para mentir, robar, hurtar, dice ahí Jeremías también en otra parte. Eso es lo vil. Lo vil es llamarse del pueblo de Dios y no tener ni una sola característica de ser de Dios, ni amor, ni fe, ni nada. Eso es lo vil, Jeremías. Entresaca lo precioso de lo vil y entonces serás como mi boca. Y luego añade, conviértanse ellos a ti, pero no tú a ellos, Jeremías. Tú no te puedes convertir a ellos. No puedes, aplicado al tiempo de ahorita, no puedes decir que porque el pastor dice que todos pecamos, porque así dicen los pastores, todos pecamos. Hay gente que dice, una vez al mes todos pecamos, pues no hay problema, ahí no la llevamos y Dios es misericordioso. No puedes. No puedes convertirte a ellos. Tus pensamientos no pueden ser distintos a los míos. Yo soy justo, yo soy santo. Mejor conviértanse ellos a ti. Pero tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Entonces, cuando una persona decide quedarse en su religión por sentimientos, por lazos, por lo que sea, está cometiendo un pésimo error. Para empezar, está quebrantando la escritura porque Dios dice, déjalos. Y si Jeremías, que era un profeta,
Un gran profeta que estaba en la presencia de Dios, que tuvo visiones de Dios, que estuvo tan cerca de Dios. En algún momento Dios le tuvo que decir: Jeremías, no estás distinguiendo en este momento, no estás entresacando lo precioso de lo vil. Y él se estaba de alguna manera sintiendo tentado a verlos a ellos y a convertirse a ellos. Es el análisis de estos versículos. ¿Quién eres tú entonces? Salte mejor, busca a Dios, y si quieres puedes hacer lo que yo hice y lo que muchos hemos hecho. Entiendo que aquí la Biblia no dice que le prediques, ¿verdad? En esas partes, pero te digo, tampoco niega ni dice no le prediques a los falsos profetas de alguna manera. La mayor parte de veces esa gente se va a aferrar a su religión. No la va a dejar la mayor parte de veces. Se van a aferrar a su religión, ¿sí? Y corres el riesgo de convertirte en ser como ellos, ¿sí? ¿Cuántas personas que tuvieron un amor muy lindo, muy hermoso con Dios, muy bello, en su vida eran rectos, y el pastor les decía: no seas tan exagerado, estos pecamos, ¿sí? Pero querían la rectitud, y como no aman la palabra, entonces poco a poco se terminan convirtiéndose como los religiosos, y algunos hasta están predicando ya. Y dices: pero es que él tenía luz, ese se veía con entendimiento, discernía la apostasía, discernía que ya no había santidad en la iglesia, discernía que ya no había el evangelio correcto, tenía el discernimiento, ya se hizo como ellos, ¿sí? Entonces, si te quedas, te vas a volver como ellos. Y otra cosa puede ocurrir si te quedas. Puede ocurrir. Te van a correr si tú permaneces allí y le dices: oiga, pastor, usted predicó lo incorrecto. Oiga, el hijo de la hermana tal está en la alabanza, está fornicando, ya embarazó a la muchacha. Y usted no ha dicho nada porque usted lo sabe, ya se lo había dicho yo la vez pasada, y usted no ha hecho nada. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que aquí en Tehuacán, un pastor, se le presentaron evidencias de que una persona estaba en robos. Evidencias con testigos. Y el pastor, ¿sabes qué es lo que hizo ligeramente? Todavía dejó en las reuniones de oración aclamar al ladrón por los demás. Que se venga a orar, no hay problema. ¿Sí? La Biblia dice que hay que expulsarlo. Pero no te quiero hablar precisamente de eso, sino de lo que hizo una de las personas que fue y mostró las evidencias. ¿Sabes qué hizo? Volvió con el pastor a solas y le dijo: es la última vez que me congrego con usted. Adiós. Es bíblico, pero les da miedo a muchos. Respetan más un pastor o un movimiento que la palabra de Dios. Cuando él dice: déjalos, vas a ser más bendecido a solas, déjalo. Pero si te quedas en ese lugar, lo que va a pasar es que vas a ser como una piedrita en el zapato del pastor. Va a decir: ahí viene la que nada más nos juzga, ahí viene el que nada más nos juzga, mira, nada nos critica, nos está diciendo que estamos mal, que el evangelio ya lo estamos rebajando, etcétera, aquello. Va a empezar así. Entonces, pues te van a terminar corriendo, buscando. Y ha habido casos en donde los van haciendo así como que a la orilla, ¿verdad? Como dice la escritura, ellos aborrecieron al reprensor en las puertas de la ciudad. Lo aborrecen al reprensor, al que dice, al que le va a decir las cosas. Entonces, ¿para qué te quedas? Salte y ojalá puedas rescatar a otros de los que están ahí saliéndote de esos lugares. Es muy claro lo que Dios dice en su palabra. Solo vamos a revisar 3 versículos rápidamente, 3 capítulos. Isaías 35:4 rápidamente, estamos casi aquí. Primero Jeremías 3:15, por aquí andamos, son los mismos, están cerca de los capítulos y los versículos. ¿Qué hago si me salgo? Me critican, me dicen que me congregue. Dice aquí la palabra de Dios, Jeremías capítulo 3, versículo 14. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mira, a muchos les da miedo porque piensan que es algo descomunal salirse de su religión. Dices que voy a perderme, ya Dios no me va a hablar y Dios habla a través de la religión. No, queridos, no, si tú decides salirte de tu religión, estamos leyendo, Dios te va a dar pastores según tu corazón. Aquí lo dice la palabra, según su corazón. Os daré pastores según mi corazón. Es una promesa de Dios, escúchalo. Es una promesa para aquella persona, ¿verdad?, que reconoce su maldad. Dice aquí, reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado previamente, dice. O sea, una persona que realmente se arrepiente y quiere buscar sinceramente a Dios, ya no en la forma religiosa, ¿verdad?, pero deja su pecado y le dice Dios, convertíos hijos rebeldes, ¿sí? Os daré después pastores según mi corazón. Es una promesa que ponla en tu mente. Jeremías 3:15, Jeremías 31, versículo 34, aquí más adelante. Jeremías 31, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el grande, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí hay una promesa. Dice que ya ninguno enseñaría a su prójimo ni le diría conoce a Jehová, porque todos conocerían a Dios. Dios habla acerca de romper aquel molde. Con esto rompemos ese molde en donde dicen, es que tienes que ministrarte con el pastor, es que tienes que estar en tal iglesia, es que tienes que estar en tal lugar. Sí, pero si están en pecado, aquí hay una promesa, ¿verdad? Que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, Dios se va a manifestar a las personas en su mente, dice aquí. Daré mi ley en su mente, dice aquí. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. O sea, escucha, habla de un trato personal que Dios va a tener con aquellas personas, ¿verdad? Directo. Y esta es una promesa para aquellos que te quieran salir de tu religión. Dios te va a hablar, Dios va a cumplir lo que aquí dice en su pacto. Isaías 35:4, y ya terminamos. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. El sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay mucha gente que puede decir, es que ¿y ahora quién me va a ayudar? Y es que ahora ¿quién me va a guiar? Pero en estos momentos que nos ha tocado vivir de tanto engaño de la religión, estas palabras deben de cobrar importancia en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquí está hablando de la promesa del Mesías que iba a venir, y cuando él vino, ¿verdad?, los ojos de los ciegos se abrieron y los oídos de los sordos se abrieron.
Pero también dice, habría calzada y camino, y será llamado camino de santidad, dice aquí. Va a haber un camino de santidad. El camino de santidad del cual se han apartado las religiones ahora. Muchas religiones se han apartado del camino de la santidad. No quieren lo bueno, lo justo, lo recto. Dicen que es legalismo, dicen que es ser exagerados, dicen que andamos en la gracia. Pero aquí dice que iba a haber un camino de santidad. Pero lo más hermoso es este. No pasará inmundo por él, sino que Dios mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, por más torpe que seas, por más ignorante, por muy poca Biblia que conozcas, ¿verdad? O lo único que conozcas es lo que te enseñó la religión, no importa. Por muy torpe que seas, no te vas a extraviar. No te vas a extraviar. Así que, queridos, número 1, deja la religión. Deja la religión. Piénsale para quedarte porque estarás desobedeciendo a Dios. Piénsale. Estarás siendo partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Piénsale. Y busca a Dios, el cual no te va a dejar ni te va a desamparar. No estás solo, y dice la Biblia que Él te va a poner un pastor según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. Es una promesa que Dios da en su palabra. ¿Sí? También dice que Él mismo te va a guiar. En otras partes dice que Dios da pastores, pero también dice que Él te va a guiar. Y Pedro lo dijo en otras palabras: habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, obispo, supervisor. ¿Quién? Jesús. Jesús es el buen pastor. Él te va a ayudar. Hay muchísimas promesas para aquel que quiera dejar su religión. Dios te va a hablar a solas, y es mejor que Él te hable a solas. Pero tienes que tomar esta decisión. Es bíblico. Déjalos, porque son ciegos, guías de ciegos. Si estás en una religión en donde piden mucho dinero, les va a doler su cartera. Te lo puedo asegurar. Te lo aseguro. Vamos a darle gracias a Dios para ya terminar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por este día y por tu palabra. Porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Dales el valor a cada uno de los que van a escuchar, para que se aparten y se alejen de la religión y te busquen de todo corazón. Y te pido que les hables en donde quiera que estén, que les bendigas allí en su ciudad o país, que seas tú su Dios, como dice ahí tu palabra. Ninguno enseñará a su prójimo ni le diría conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dijiste tú, refiriéndote al trato personal que deseas tener con cada persona sobre la faz de la tierra. Ayúdalos a todos, y aquellos que ya han tomado su decisión y que ya andan solos, siendo criticados y juzgados por la propia religión, por los fariseos modernos, fortalécelos en tu palabra. Dales de ti, dales de tu Espíritu Santo, dales valor también para permanecer en la verdad, porque la tentación es fuerte cuando ven que en su religión entran 200 ahí y están cantando y alabando, y bueno, vienen recuerdos, añoranzas. Pero Dios, no estamos por sentimientos, estamos por principios, Dios. Padre, muchas gracias. Amén.